Paf, Ya, ahí está, ahí para la posteridad. Ya, ya, yo me voy a poner entonces en mute y me desmuteo ahí cuando te vaya a preguntar. ya, sí, pues súper. Cualquier duda ahí me la hacen nomás. Para darle un poco de contexto a los que van a ver esta grabación después, bueno, esta es la tutoría de examen para el ramo de termodinámica, ¿cierto? Em, este video lo vamos a subir más rato al canal de YouTube, ¿cierto? O sea, asumo que la gran mayoría los va a ver ahí, por eso estaba conversando con Diego, el gran asistente del día de hoy. Y eso, nos vamos a enfocar principalmente en el final de la materia, eh, más que nada porque ya hay tutorías subidas con un poco de primera ley, ¿cierto? Segunda ley, un poco de transiciones de fase igual. Así que hoy día vamos a intentar enfocarnos ya en la parte más del final del curso, que sería como toda esta parte más enfocada en cositas microscópicas, ¿cierto? Porque al comienzo hablábamos de muchas variables macroscópicas, ¿cierto? La temperatura, el volumen, que son cosas que nosotros podemos observar a ojo desnudo, ¿cierto? Entonces decimos que son propiedades macroscópicas. Ahora, en función de lo que nosotros podemos observar de estas propiedades macroscópicas, vamos a intentar ahondar un poco más y llegar a descubrir o empezar a trabajar un poco más, a manipular un poco más las propiedades microscópicas. De acá surge entonces lo que se conoce como la teoría cinética y o también la física estadística. Obviamente estadísticas porque como son muchas partículas muy pequeñas, vamos a trabajar muchas veces con promedios con otras cantidades estadísticas, ¿ya? Creo que prueba y esta viene después de termodinámica justamente. A mí me tocó, yo no sé por qué adelanté prueba y esta y como que los vi en paralelo. Igual fue súper útil para esta parte, pero ni tanto. Así que yo cacho que con las concepciones Sí, estadísticas o probabilísticas que tienen de antes, apañas. ¿Sí, Diego? ¿Sí? ¿Qué pasa? sí, sí, en efecto, la prueba viene luego. Sí, sí. No, prueba, no, al menos a mí no me gustó mucho. Ya, había olvidado darme co-host a mí mismo para poder compartir pantalla, así que ahí estoy listo con el co-host. Ya. Entonces, el enunciado está en un curso, ¿cierto? En la comunidad. Eh, Así que no lo voy a presentar aquí como formalmente porque no lo tengo a mano en realidad. O sea, estoy compartiendo del tablet, así que y no me lo he pasado. Vamos a trabajar acá nomás. Y otro comentario que quería hacer antes de empezar es que tengo la pauta lista de esta tutoría, pero con las primeras tres preguntas, ¿ya? Así que, y por temas de tiempo voy a subir esa pauta, así que voy a partir haciendo el último problema, para que quede desarrollado aquí en el video, en la grabación, y los otros tres van a tener pauta, ¿ya? Así que así no dejamos ningún espacio vacío, ningún cabo suelto, ¿ya? Entonces esto sería la tutoría de termo. Ya, entonces, como mencioné, partimos con P4. ¿P4 de qué trataba? Lo que nos piden, nos dicen que tenemos un sistema, un gas ideal clásico, em, el cual se puede mover libremente en un volumen tridimensional, que a priori puede ser como ustedes quieran. Nosotros por lo general dibujamos cajitas porque es lo más simple. Entonces, dentro de esta cajita de volumen B, vamos a encontrar n mayúscula partículas de gases ideales, ¿ya? Y además vamos a decir que esto va a ser una especie o que va a estar en contacto, ¿cierto? Con un gran baño térmico que se encuentra a temperatura fija T, ¿cierto? Ahora, esta concepción de los baños térmicos, de los reservorios, depósitos, se les dan muchos nombres por lo general, por el hecho de ser un concepto traducido de otro idioma. Pero lo que va a hacer
simplemente fijarnos la temperatura, ¿ya? Creo que en las otras tutorías no lo he mencionado mucho, pero estoy preparando un video, una cápsula de contenido para Termo, en donde doy un poco más de detalles de eso. Em, pero acá principalmente vamos a utilizar ya ciertas concepciones de física estadística que deberíamos haber estado revisando. Creo que, de hecho, revisé las novedades del profe Barra al menos. Y él mencionaba que había hablado de los estados más probables, ¿cierto? De constantes de normalizaciones canónicas, de la probabilidad de un estado. Em, Así que vamos a usar varias de esas cositas acá, ¿ya? Las vamos a ir usando de a poquito, las voy a ir presentando. Em, Así que ya, yo cacho que démosle para adelante con el enunciado nomás, ahí cualquier cosita que vaya apareciendo la voy a ir presentando. Lo otro que se me olvidaba mencionar es que por enunciado, cada una de estas n partículas tiene una masa m. ¿Ya? Esos son todos los datos que manejamos. ¿Ya? Ahora, lo que nos pide el enunciado además, las preguntas que nos hace es, encuentra la relación entre la temperatura del baño térmico, que también es la temperatura del sistema, ¿cierto? Pues están en contacto y en equilibrio termodinámico. Y lo que nos piden es el promedio del módulo de la velocidad de las partículas y el promedio también de las velocidades cuadráticas, de las velocidades al cuadrado. ¿Ya? O sea, tenemos que encontrar básicamente una expresión para el promedio de la velocidad, ¿cierto? Eh, Perdón, del módulo de la velocidad en realidad, y como función de t, y b al cuadrado también como función de t, y en promedio, ¿ya? Estos corchetitos de acá significan simplemente que estamos tomando un promedio, ¿ya? Y como a priori este gas es un continuo, ¿cierto? Estos promedios no son simples sumatorias, sino que van más allá y son integrales, ¿cierto? Sobre todo el espacio, sobre todo este volumen en el que está encerrado el gas, ¿ya? Pero voy a dar más detalles a continuación. Y voy a partir con un par de cositas que asumo que el profe Barra las mencionó, si no, igual les voy a dar un poco de, voy a intentar darle un poco de énfasis. Vamos a calcular primero esto, ¿ya? Ahora, en un principio, para construir la teoría cinética, uno lo que hace es trabajar con probabilidades, ¿ya? Así que vamos a tener que trabajar al mismo tiempo con estadísticas. Em, Así que, por ende, ya, a lo que apuntaba con que el profe debería haberlo mencionado es que cuando un sistema está en contacto con un baño térmico a una temperatura T fija, y cuando nos referimos a este gran baño térmico, nos imaginamos que es un gran sistema, o al menos si no es súper grande, es un sistema que tiene una capacidad calorífica, una capacidad calórica o un calor específico muy, muy grande, ¿ya? Es decir, necesitamos extraerle mucha energía o cederle mucha energía para hacer variar su temperatura, ¿ya? Ese es el punto importante y es lo más importante en realidad de un baño térmico, ¿ya? Es que va a mantener su temperatura fija y eso es lo único que hace el baño térmico, es fijar una cierta temperatura para sí mismo y al mismo tiempo si el sistema que está en contacto con este baño está en equilibrio con el baño, debería también mantener fija su temperatura, ¿cierto? Esa es la ley cero de la termodinámica que dice que dos sistemas en equilibrio termodinámico deben tener iguales temperaturas, ¿cierto? Y si un tercero está en equilibrio con estos dos sistemas en equilibrio, debe tener también la misma temperatura, ¿ya? Y así, si agregamos infinitos, perdón si muevo el micrófono y se escucha, ¿no? Y así vamos a tener después, como decía, em, eso, sufrí una pequeña laguna. Ya. Entonces, ahora, cuando estamos en contacto con un baño térmico, esto se suele conocer
como un ensamble canónico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un ensamble? Cuando uno habla de un ensamble, estamos pensando en la repetición de un experimento infinitas veces, la cantidad de veces que queramos. Entonces, una de las situaciones que se da al realizar este experimento, ¿cierto? Es un ensamble, ¿ok? Entonces, en teoría de ensamble, ¿cierto? Acá, para calcular cositas, vamos a imaginar que tenemos un sinfín, vamos a tener repeticiones de este sistema infinitas, ¿ya? Y en cada una de estas situaciones para el sistema van a pasar cosas distintas, ¿cierto? Porque tenemos distintas probabilidades de que pasen distintas cosas, o acá vamos a empezar a considerar ya las probabilidades de que ocurran ciertas cosas. Dado que estamos empezando a analizar, como les mencionaba, el estado microscópico de las cosas. Entonces tampoco tenemos tanta seguridad de que las cosas que vamos a medir sean realmente así. Porque como les decía, las cosas microscópicas no las podemos ver a ojos desnudos. Entonces necesitamos utilizar nuestra intuición, nuestra lógica humana. ¿Ya? Ahora, lo que se cumple para el ensamble canónico es que, ya, y acá tenemos que, ¿cierto?, tener clara la diferencia entre un microestado y un macroestado también. Creo que lo mencioné también al comienzo, un macroestado es aquellas cosas que podemos ver a ojo desnudo, ¿cierto? Por ejemplo, el estado de un sistema en el que nosotros podemos afirmar fehacientemente que tiene un determinado volumen, ¿cierto? Que no sé, que es un sistema de 1 metro cúbico y que está, no sé, a una temperatura de 20 grados Celsius y podemos así enumerar todas las variables que nosotros podemos observar y darles un valor fijo, ¿cierto? Que nosotros estamos seguros que es así. Ahora con los microestados, vamos a pensar que tenemos esa misma seguridad y que sabemos la configuración que puede adoptar microscópicamente un determinado sistema. Ya, por ejemplo, no sé, para hacerlo más simple, un sistema magnético, por ejemplo, si ya han visto electro o están dando electro, sistema electromagnético, ¿cierto? Podemos decir que un momento magnético puede apuntar en el mismo sentido de un campo o en el sentido contrario, ¿cierto? Apuntar hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Piénsenlo, no metan, si quieren, no metan las cosas del campo magnético. Pensemos en un sistema, en una partícula, en una flecha, ¿cierto? Que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces, piensen que si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo, sus energías son distintas. ¿Ya? Entonces, ahora, el macroestado sería la energía que nosotros podemos medir a partir de la configuración microscópica de este momento magnético. Y el microestado sería si está apuntando hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Es decir, eso que no podemos ver. Y el macroestado es aquellos que sí podemos ver y podemos medir, que es la energía. ¿Ya? Y no basta solo con un momento magnético, ¿cierto? Tienen que ser muchos para que sea interesante, porque si no, si tenemos uno solo sería muy fácil. ¿Ya? Acá y la gracia es que vamos a tener infinitos. ¿Ya? Ese es el límite termodinámico, es n mayúscula tendiendo a infinito. ¿Cierto? Tenemos casi infinitas partículas. Ok, ya. Entonces, ahora, la probabilidad de que ocurra un microestado en el ensamble canónico es de esta forma. ¿Ya? Sigue esta forma general, en acá arriba tenemos la exponencial de menos beta, que es 1 partido en kT, ¿cierto? La constante de Boltzmann por la temperatura. Y eso L sería la energía asociada a este microestado L, ¿cierto? L es simplemente una etiqueta, ¿ya? Y E es la correspondiente energía. Ya, y Z es una constante de normalización. Por lo general se le llama función partición, pero es simplemente una constante de normalización. ¿Ya? Ahora, no sé si el profe les habrá enseñado cómo calcularla o les habrá presentado eso, pero lo voy a dejar presentado igual por si acaso. En realidad no es nada muy complejo.
¿Ya? Esta función de esta constante de normalización tiene simplemente este valor. ¿Ok? Ahora, existe otro detalle y es que acá debemos agregar este factor. ¿Ya? Y de hecho, cuando, cuando estamos trabajando en un límite continuo, ¿cierto? Como les decía, las sumatorias ya no son sumatorias, sino que tienen que tender a integrales. ¿Ok? Y acá voy a dejar un DL porque L en realidad es una etiqueta, pero debería haber un parámetro ahí y si no es directamente la energía, va a ser aquello que esté etiquetando la energía, ¿cierto? Por ejemplo, si pensamos en una energía cinética, ¿cierto? Y que todas las masas son iguales, lo que sería distinto, lo que tendríamos que diferenciar, utilizar como diferencial ahí sería la velocidad, ¿cierto? La energía cinética es un medio de m v al cuadrado, pero el 2 y la m son constantes, así que filo, no se diferencia. Ya. Entonces vamos a utilizar esta probabilidad para buscar las cantidades promedios de las velocidades asociadas a cada partícula. ¿Ya? Porque teniendo la probabilidad de que una partícula esté en un determinado estado, vamos a poder extraer información además sobre sus velocidades, sobre sus energías y otras variables termodinámicas de interés. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora, otro resultado importante, pucha, en realidad hay que introducir un par de varias cositas antes. Ya, pero otro resultado importante que en realidad es también del curso de Ballesta, pero que se puede usar acá en termodinámica porque en realidad su enunciado es súper simple y bueno, sus consecuencias sí son un poco más terribles, un poco más, bueno, no terribles, sino que ayudan mucho y son muy interesantes, pero son cositas que les interesaría a un DIM, ¿cierto? Sin menospreciar, o sea, mucha buena onda con los DIM, pero el enunciado de este teorema, insisto, es muy simple y sus consecuencias son un poco más cuánticas. Pero a lo que me refiero es al teorema del límite central. ¿Ya? Este es un teorema que aparece en Pro Ballesta, pero lo único que nos dice al final del día es que la probabilidad de un determinado sistema, cuando tenemos muchas partículas y repetimos infinitas veces un experimento, nuestra distribución de sucesos, ¿cierto? El cómo se reparte la ocurrencia de un determinado procedimiento, de un determinado proceso, eh, tiene que ser proporcional a una exponencial. Y de hecho tiene que coincidir con una distribución normal. ¿Ya? Una distribución normal sería algo más o menos así como probabilidad del suceso versus eh, el suceso. Y es algo más o menos así, ¿cierto? Tiene que ser una normal o una gaussiana, si prefieren. ¿Ya? Y noten que es precisamente esto que tenemos acá. ¿Ya? Porque acá, bueno, en realidad a la exponencial ahí le faltan un par de cositas o podemos identificar esas cositas que faltan para completar la gaussiana, pero el resultado está prácticamente ahí arriba. ¿Ya? Ahora, utilizando esto, sabiendo que la probabilidad tiene que ser proporcional a esta exponencial y que hay una constante de normalización, vamos a generar una ecuación de proporcionalidad principalmente. ¿Ya? Es simplemente para simplificarlo. En realidad podríamos anotar todo esto específicamente tal como lo escribí y copiar y pegar, pero después podríamos juntar todas las constantes simplemente y hacernos otra constante. Así que lo voy a escribir al simple derechamente. ¿Ya? Ahora, si formalicemos un poco más las cosas, esta probabilidad para un microestado la voy a generalizar.
y voy a formarme esta otra probabilidad de que una partícula se encuentre en una posición dada por coordenadas tridimensionales q vector, o si quieren, si les gusta más la x o la r para posiciones, pueden utilizar r o x. Em, y que además dicha partícula tenga un momentum lineal, ¿cierto? M por v, em, que tenga valor tridimensional también, p vector. ¿Ya? Entonces, posiciones y momentum por otro lado. ¿Ya? Ahora, queremos calcular promedios, ¿cierto? Así que eventualmente vamos a tener que pasar por el proceso de integrar sobre todo el espacio, ¿ya? O sobre esta etiqueta que vamos a tener. Vamos a ver que después necesariamente eso va a ser todo el espacio, ¿ya? Así que vamos a agregar acá diferenciales, ¿ya? Simplemente para después, para que después sea más cómodo llegar a integrar y que estén ahí los diferenciales. ¿Ya? Pero también lo pueden pensar como elementos infinitesimales, ¿cierto? Este sería como un volumen infinitesimal y esto sería como un volumen de momentums también infinitesimal. Pero me gusta más la concepción de que después vamos a tener que integrar, ¿cierto? Es un poco más natural que empezar a pensarlo geométricamente. Ya, entonces acá puse es igual, pero en realidad lo que quería poner era un proporcional. ¿Por qué el proporcional? Porque, bueno, en realidad le pude haber puesto el igual y haberle puesto una constante arbitraria, pero le voy a poner este proporcional y no voy a anotar la constante. ¿Ya? Simplemente esa es la diferencia. Ya, y nosotros sabemos que esto tiene que ser proporcional a esta exponencial, ¿cierto? Y esta exponencial viene etiquetada precisamente por beta, que es 1 partido en kT, y la energía asociada a dicho microestado, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros sabemos que si una partícula de gas ideal está en una posición q vector y tiene un momentum lineal asociado p vector, su energía le voy a poner su q, p. Bueno, el enunciado no nos menciona energías potenciales, no nos dice que hay, no sé, zonas atractivas, en general no hay potenciales, ¿cierto? Están las partículas ahí en una cajita, ¿cierto? De volumen B moviéndose libremente. Así que tenemos que pensar en la energía de una partícula libre. ¿Ya? Y una partícula libre moviéndose, la única energía de la que dispone es de energía cinética. ¿Ok? Ahora, fíjense que estamos escribiendo las cosas en función del momentum, no de la velocidad. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la energía cinética es un medio de m v cuadrado, ¿cierto? Pero si queremos anotarla en función del momentum, que es algo muy parecido a lo que hacíamos en mecánica, simplemente anotar, reemplazar la velocidad al cuadrado por el momentum al cuadrado. Ok. Entonces, acá para ser consistentes con con los parámetros que estamos utilizando, vamos a poner acá, ¿cierto? Que esto tiene que ser, y es un vector. Y acá dejamos los pequeños volúmenes infinitesimales. ¿Ok? Ya. Ahora, esto también lo podríamos expresar en función de la velocidad. De hecho, nos quedaría mucho más cómodo, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplazando acá para obtener velocidad y diciendo que P' en realidad va a ser esta probabilidad que va a estar asociada a la velocidad, ¿cierto? La única diferencia con la de arriba es que la de arriba está en momentum, esta de abajo está en velocidades. Y acá necesitamos D3Q y un D3V, ¿cierto? Esto va a ser proporcional ahí a la menos beta m v cuadrado medio, ¿cierto? Ahí esa es la forma más conocida que conocemos para la energía cinética. Así que nos agrada más esta forma, ¿cierto? O al menos se ve un poco más amigable. Y además tiene la masa, ¿cierto? Que es un dato que no está en el enunciado. Ok. Ya, súper.
Ahora lo que vamos a hacer es, dado que tenemos una determinada intuición sobre la probabilidad asociada a que una partícula tenga una posición y una velocidad determinada, y nosotros en realidad queremos saber cómo es el módulo de la velocidad promedio, ¿cierto? Eh, lo que vamos a calcular ahora va a ser la función de distribución de probabilidad, ¿ya? Más que la probabilidad en sí, ¿ya? Es decir, vamos a ver cómo se comporta esta probabilidad al evaluarla en un pequeño intervalo de velocidades, porque queremos estudiar las velocidades precisamente, que sea b y b más un diferencial chiquitito de db, ¿ya? Es decir, y continuamos desde acá. Ya. Ahora queremos una distribución de probabilidad, ¿ya? Porque arriba teníamos una probabilidad, ¿no? Una distribución de probabilidad, ¿ya? Eh, entre, como les decía, v y v más dv, ¿ya? Esto es decir, imagínense que tenemos esa misma cajita con partículas, pero de alguna forma extraña que yo no sé cómo se podría hacer. Pero imaginen que podemos ordenar como por escalones, ¿ya? Y poner, no sé, las partículas que se mueven más lento abajo y poner las partículas que se mueven cada vez más rápido más arriba, ¿ya? Entonces nuestra intención es tomar un segmento pequeñito de esa cajita, ¿cierto? Que tenga un volumen B que esté entre B y B más dB, ¿cierto? Es decir, que tenga un volumen finalmente o una medida de velocidades que sea de B, que sea muy pequeña. Y queremos contar cuántas partículas están asociadas a dicho segmento de velocidad, ¿ya? Por eso les decía, imaginemos que ordenamos las partículas más lentas abajo, las más rápidas arriba, entonces así podemos tomar una pequeña franja, ¿cierto? De este cuerpo geométrico, de este cubito, de esta caja, y contar cuántas partículas hay ahí. Eso es lo que vamos a hacer ahora matemáticamente. ¿Bien? Eso es lo que queremos hacer, contar cuántas partículas hay ahí para después finalmente poder sacar un promedio, ¿cierto? Porque necesitamos saber qué velocidad tienen dichas partículas y cuántas partículas tienen dicha velocidad, de manera de poder calcular, hacer estadística, ¿cierto? Ya. Ahora, yo imagino que el profe les debe haber hablado un poco de la distribución de probabilidad. Em, si no lo hizo, en realidad no es tan complejo calcularla o definirla. Por lo general se le anota con una letra F, así como media cursiva. Y nos interesan las velocidades, ¿cierto? Así que vamos a dejar el diferencial de velocidades ahí. Y estábamos trabajando con proporcionalidades porque estamos dejando atrás una cierta constante de normalización, ¿cierto? De proporcionalidad. Ya. Ahora, la definición de la distribución de probabilidad es algo más o menos así como em, la probabilidad por unidad de volumen, em, ya, que se nota algo así, ¿cierto? Porque fíjense que esto después al final del día va a ser algo más o menos así, entonces es algo así como la probabilidad de las partículas por unidad de volumen, ¿ya? Porque estamos además ponderando por la cantidad total de partículas. ¿Ya? Y acá tenemos D3Q y D3V, ¿cierto? Que eran las que estaban junto con esta probabilidad. Ya, sin embargo, podemos, como ya habíamos visto, ¿cierto? Separar este N minúscula. Y en realidad esa letra V grande, eh, ese volumen, ¿cierto? Es en realidad nuestro volumen chiquitito diferencial, ¿cierto? Porque estamos tomando un pequeño segmento de esta cajita para contar cuántas partículas hay ahí.
Entonces tiene que coincidir, si estamos tomando un volumen infinitesimal de velocidades, tenemos que tomar también un volumen infinitesimal de coordenadas espaciales. ¿Ya? Entonces podemos simplemente pitearnos esos diferenciales, ¿cierto? Ya, y ahora fíjense que nosotros teníamos que P' era una exponencial. El n lo vamos a dejar ahí. Y ya. Esta igualdad, noten que es la igualdad entre las últimas dos expresiones, ¿ya? Pero seguimos utilizando en realidad la proporcionalidad para referirnos a esto. Pongámonos ahora más específico y anotemos la igualdad e ingresemos también la constante que nos falta. Siento que en realidad es poner una constante al frente. Ok, entonces tendríamos algo más o menos así. Ahora sí está acá la igualdad. Hay una constante que desconocemos. Tenemos nuestra probabilidad acá, que es esta exponencial, ¿cierto? Y tenemos acá el diferencial de velocidades. ¿Ya? Noten que el n mayúscula lo absorbí también acá en la constante. ¿Ya? Insisto, no estaba anotando ante la constante para absorber todas las constantes que pudieran aparecer, porque acá va a aparecer la función partición z también, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero al final del día vamos a ver que vamos a poder calcular esta letra c sin pasar por definirla en función de las otras constantes que ya teníamos, en verdad. En verdad sería alargar más este procedimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Esto lo consideramos para un pequeño volumen de velocidades, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si consideramos el volumen completo de velocidades? O si quieren, ¿qué pasa si consideramos toda la cajita? Si consideramos toda la cajita, necesitamos necesariamente contar n mayúscula partículas, ¿cierto? Porque es la cantidad total de partículas que tenemos y si estamos considerando todo el volumen no podemos tener menos o más partículas de las que necesariamente sabemos que hay en dicho volumen, ¿cierto? Así que, y bueno, esto es una distribución de probabilidades que estaba dividido por el volumen de nuestra cantidad, ¿cierto? Así que, en realidad, si tomamos todo toda la cajita, todas las posibles velocidades, como esto es por unidad de volumen, tendría que darnos, al integrar sobre todo el espacio esta distribución de probabilidad, tendríamos que obtener por resultado em, la densidad de número de partículas de nuestro sistema, ¿ya? Que es esto de acá, ¿cierto? Que es simplemente número de partículas partido en volumen, ¿ya? Es decir, si consideramos B completo, ¿cierto? Con ese B me refiero al volumen, tenemos que se tiene que cumplir necesariamente esto, ¿ya? Entonces, esta condición se vuelve una condición importante para definir nuestra constante de normalización, ¿ya? Porque fíjense que podemos, voy a tirar esto por la izquierda, y fíjense que podemos escribir esto, separar esto, según lo que tenemos acá arriba, ¿ya? Y ahora, detalles que siempre se me pasan es cuando las cositas son vectores, ¿ya? Y acá hasta arriba, la velocidad que aparecía acá en esta exponencial es un vector, ¿ya? Así que en realidad el cuadrado de este vector, eh, el cuadrado, recuerden que es bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado, ¿ya? Entonces esta exponencial de este vector al cuadrado es en realidad la multiplicación de tres exponenciales
una con menos beta m medios por bx al cuadrado, la otra por bi al cuadrado, la otra por bz al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos, voy a darle continuidad al color, tenemos la constante c, ¿cierto? Tenemos menos infinito a infinito y tenemos nuestra exponencial, medios, y acá vamos a dejar la parte con x, ¿cierto? Y acá nuestro diferencial, perdón, es solamente el asociado a x. Luego tenemos la otra integral, la asociada a y, y finalmente tenemos la de z. Ok, súper. Y tenemos que imponer que esto sea igual a la densidad de número de partículas. ¿Ya? Ahora, otra cosa que iba a utilizar y que no voy a mostrar porque igual es como aumentar el tiempo de esto innecesariamente, son tablas de integrales. ¿Ya? Acá en teoría cinética aparecen muchas integrales con exponenciales, integrales gaussianas. Em, Así que necesitamos esos conocimientos. ¿Ya? Ahora, em, les voy a dar siesta porque me la sé. Se viene otra un poquito más adelante, que en realidad no me la sé, pero si uno la pone en una calculadora de integrales, les da al tiro la primitiva. ¿Ya? Y si no, yo recuerdo que cuando yo di termo nos daban un formulario. Ahora no sé cómo será ahora que las escuelitas online, no sé si los dejarán consultar bibliografías, tablas de integrales, calculadoras paso a paso. Pero en caso de que les permitan, siempre está Wolfram Alpha, ¿cierto? Súper confiable, sino otra calculadora paso a paso que me gusta mucho a mí porque es mucho más didáctica que Wolfram. Se llama Symbolab. Symbolab, ahí pueden calcular estas integrales, ¿ya? Ahora yo esta me la sé, porque igual se ocupa bastante después en física. Y es esta. Esta integral de acá tiene por valor raíz de pi partido en a. ¿Ya? Ahora notemos si nuestras... ¿cómo identificar esto nosotros, cierto? Tenemos acá que nuestro x serían las velocidades y nuestro a sería beta m medios, ¿cierto? Entonces, cada una de estas integrales tiene por resultado beta m, perdón, pi por 2 partido en beta m. A la 1 medio. ¿Ya? Y vemos que la siguiente integral es exactamente lo mismo. Esto porque en realidad le cambia el nombre a la variable de integración. En vez de ser b sub x va a ser b sub y, pero en realidad la integral es la misma. ¿Ya? Así que tenemos este resultado multiplicado 3 veces. ¿Ya? Así que bases iguales, sumamos los exponentes, 3 por 1 medio son 3 medios. Así que encontramos acá finalmente que n tiene que ser igual a c por 2 pi partido en beta m a la 3 medios, ¿cierto? En otras palabras, nuestra constante de normalización es igual a n por beta m sobre 2 pi a la 3 medios. Ahí di vuelta la fracción, ¿cierto? Porque la pasé para el otro lado, ¿no? Ya, nada más complicado que eso. Entonces, tenemos nuestra constante de normalización. ¿Ya? Esto nos va a permitir ahora calcular los promedios. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a buscar la distribución de probabilidad en una dirección determinada. ¿Ya? Esto es análogo a nuestro FB de 3B, simplemente que ahora nos quedamos con una de las direcciones. ¿Ya? Nos quedamos con uno de estos diferenciales, que son 3, ¿cierto? Y le cambiamos el nombre a la distribución de probabilidad para dejar más en claro que se refiere a solamente una dirección, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que integrar
hacer lo mismo que hicimos arriba, pero dejando ahora sin integrar la variable asociada a x. Ya, es decir, vamos a tener acá, me olvidé si el f, al f le había, no, el f ya tiene la c. Integral y acá va a ser de y de z. ¿Ya? Y acá va a estar afuera el dbx que se va a mantener como resultado. ¿Cierto? Así que no vamos a estar integrando sobre ese dbx, sino que vamos a integrar sobre dbi y dbz simplemente. ¿Ya? Acá se repiten nuevamente las integrales, las primitivas de arriba. Así que, y al multiplicarlas con la constante de normalización que sale de f, ¿cierto? Vamos a tener el siguiente resultado. Ya, acá lo voy a dejar expresado en realidad porque noté que me he estado demorando mucho simplemente en este problema y tenemos más problemas que revisar. Ustedes lo pueden corroborar después en sus casos. En realidad es volver a aplicar la misma primitiva de arriba y matraquear un poquito. ¿Ya? Súper. Entonces esta es la distribución de probabilidades en una dirección en particular. Es decir, si yo quiero saber qué tan probable es que una partícula se mueva en el eje X con una determinada velocidad, tengo que consultar esta distribución, ¿cierto? Y ver si en realidad cuántas partículas van a haber moviéndose a tal velocidad en el eje X solamente. Y ahí podemos repetir el procedimiento para cualquiera de los tres ejes que nos interese. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos sirve esto? En realidad era para hacer la siguiente conexión. ¿Ya? Calculémosles el promedio a esta velocidad en x simplemente. Ya recuerden que lo que nosotros queremos hacer es calcular el promedio del módulo de la velocidad. Así que finalmente ver qué pasa eje por eje nos va a ayudar un poco. ¿Ya? Nos va a dar una cierta intuición. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer por mientras va a ser calcular el promedio asociado simplemente a las velocidades en x. ¿Ya? Y ver qué pasa con esto. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Ahora, un promedio siempre se va a calcular de la manera siguiente. Vamos a considerar acá la normalización por la densidad de partículas total y vamos a considerar acá la integral de la distribución de probabilidad en X que acabamos de construir, ¿cierto? Multiplicamos por b sub x, que es la variable de interés, ¿cierto? Ponemos de b sub x. Esto en realidad es una fórmula muy general de Pro-Ballesta. Insisto, nos hubiese servido mucho. Tenido Pro-Ballesta, voy a poner acá una función cualquiera, es una constante simplemente de normalización. Acá vamos a tener x, f de x, de x. ¿Ya? Es decir, siempre que calculamos un promedio tenemos que multiplicar la distribución de probabilidades por la variable a la cual le vamos a calcular el promedio y obviamente el diferencial con respecto al cual vamos a integrar, ¿cierto? Y esto es una constante simplemente. Ya, pero para cualquier función, el promedio se calcula de esta forma cuando nos acercamos al límite continuo, ¿cierto? Es decir, cuando podemos usar integrales en vez de sumatorias. ¿Ya? Ahora, voy a dejar acá puesto una C', porque va a aparecer una cierta constante. ¿Ya? Y voy a escribir esta parte nada más que me va a interesar de la expresión que tenemos arriba. ¿Ya? Es decir, absorbí todas las constantes acá nomás y puse la exponencial al lado. No hice nada más que eso. ¿Ya? Chuta, borré la C. Ya. Ahora, lo importante acá es que este resultado va a ser muy simple por lo siguiente. Esto constituye una función
par de b sub x. Mientras que esto es una función impar de b sub x. Es precisamente la identidad. Y estamos integrando entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Y vemos que para funciones pares hay simetría respecto al c entre 0 e infinito y 0 menos infinito. Mientras que para las impares existe esta condición de antisimetría, ¿ya? Entonces, al multiplicar una función par por una impar y luego al integrarla sobre todo el dominio, esa integral siempre, en todo momento, nos va a dar un hermoso cero, ¿ya? Es decir, de forma individual, va a ser muy complejo que tengamos seguridad si una partícula se mueve o no en un determinado eje con una cierta velocidad, ¿ya? Esto es porque las partículas por lo general van a estar moviéndose de allá para acá, ¿cierto? Cambiando su dirección. En general pueden tomar trayectorias demasiado aleatorias, ¿ya? Entonces, saber con seguridad férrea que va a estar en un determinado lugar y con una cierta velocidad en uno de los ejes, vamos a tener muy poca probabilidad de poder calcular algo así. Ya va a ser muy complejo. No sé si esta generación le tocó dar moderna, pero en caso de que les haya tocado dar intro a la física moderna, pueden relacionar eso mucho con lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Que cuando las cosas se vuelven cada vez más pequeñas, tenemos cada vez menos seguridad respecto a la información cinemática de dicha partícula, ¿cierto? Es decir, no podemos consolidar bien su posición y su velocidad al mismo tiempo, sino que tenemos que elegir una de las dos, ¿cierto? Probablemente acá este sistema priorice la observación de las coordenadas de las partículas por sobre su velocidad, ¿cierto? Pero en fin, eso es materia de otro canasto, ¿cierto? Ya, acá se viene el detalle, ¿cierto? Ahora vamos a calcular para el valor absoluto. Eh, Voy a decir que el valor absoluto de la velocidad es simplemente esta letra B, ¿cierto? Intenté dibujarla un poquito distinta para que se cache que es como ahora ya así el módulo de este vector. Ya, y ahora tenemos un D3B, ¿cierto? Nos va a aparecer un D3B al momento de querer integrar, ¿cierto? Porque ahora vamos a integrar no solo en uno de los ejes, ¿cierto? Esto es lo mismo para ver qué pasaba con uno de los ejes simplemente. Pero a priori el cálculo que vamos a tener que repetir va a ser de este estilo, ¿cierto? En donde para el módulo de b vamos a tener acá un módulo de b multiplicando, ¿cierto? Y para b al cuadrado va a estar ahí con un cuadrado, ¿cierto? Precisamente por esta forma que yo les mostré acá, ¿cierto? Pues nosotros queremos calcular estas cantidades, ¿cierto? Entonces, acá nuestra función al final del día son estos cosillos. Perdón. Ya, sí, es que le puse F a eso. Rayos. Ya. Voy a dibujar o sea, voy a escribir la distribución de probabilidad como esta P mayúscula, así como más rara. Ya, y ahí voy a hacer un pequeño edit, una fe de ratas a lo que escribí antes, porque claro, estaba confiado con que había escrito la F acá, pero fue como una mezcolanza extraña de notaciones. Ya, pero cualquier función a la que nosotros le queramos calcular el promedio, vamos a tener que integrar dicha función multiplicada por su distribución de probabilidad y obviamente la vamos a integrar en todo el espacio. Ya, las funciones particulares ahora que queremos calcular son el módulo de b y el módulo de b al cuadrado, así que vamos a tener nosotros una integral de menos infinito a infinito, ¿cierto? Con nuestro f de b que ya lo calculamos. Y tenemos que multiplicar acá respectivamente por b de 3b, ¿cierto? Y después cuando calculemos el del cuadrado le damos un cuadrado nomás ahí arriba al vector. Ok, ya. Entonces a lo que quería llegar es a que vamos a tener que manipular en algún momento este diferencial, ¿ya?
Ahora, ¿cómo se manipula este diferencial? Coordenadas cilíndricas, ¿cierto? No, esféricas, perdón. Esféricas. Podemos utilizar coordenadas esféricas, ¿ya? El diferencial de volumen en coordenadas esféricas es como sigue. ¿Ok? Sí, eso no sé si lo recuerdan de CA, creo que también se ve un poco en electromecánica, cálculo de diferencial integral, no me acuerdo mucho en realidad. Pero así se escribe, ¿ya? Ahora, ojo, acá nuestro diferencial es con velocidades, así que en realidad este R lo podemos anotar como una V, ¿ya? Finalmente, esto puede verse un poco extraño, ¿cierto? Pero imaginen que tenemos un espacio tridimensional que es, no sé, una esfera, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo acá finalmente es que vamos a ordenar nuestro universo de cantidades, ¿cierto? Nuestras velocidades, para que estén ordenadas, estén parametrizadas, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo finalmente acá. Vamos a ordenar, ¿cierto? Todas estas partículas que estaban inicialmente de manera intuitiva en una cajita, ahora ordenémoslos, bueno, en una esfera. En realidad no va a cambiar mucho. Ordenémoslo en una esfera y digamos que el radio de esta esfera es justamente el módulo de la velocidad, ¿ya? Y de manera idéntica, como lo hacíamos en coordenadas esféricas, ¿cierto? Tenemos un ángulo azimutal phi y un ángulo polar teta, ¿ya? Ahora, al integrar sobre estas cantidades, considerando que acá tenemos un seno de teta, la integral en la parte angular nos da un 4pi, ¿ya? Por resultado. Ustedes los pueden comprobar haciendo la integral, no va a ser muy compleja. O insisto, metiéndola a una calculadora de integrales. Benditas calculadoras de integrales. ¿Ya? Así que al final del día, esto nos va a dar un 4pi b cuadrado de b. ¿Ya? La magia de usar parametrización en coordenadas esféricas. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ahora. Ya. Voy a anotar una nueva distribución de probabilidad mayúscula, pero es simplemente para distinguirla de la distribución de probabilidad del vector como tal, ¿ya? Esta va a ser la distribución de probabilidad del módulo del vector, ¿ya? Una pequeña diferencia ahí en la estructura simplemente, ¿ya? Esta distribución de probabilidad del módulo va a tener la única diferencia de que, bueno, utilizamos coordenadas esféricas, ¿cierto? Para hacer la reducción del diferencial y poder simplificarnos un poco la integral. Así que obtenemos más o menos lo siguiente. Ok, esta es nuestra nueva distribución de probabilidad, ¿ya? Para el módulo, ¿ya? Y también la vamos a poder utilizar después cuando calculemos este b cuadrado, ¿ya? Porque b cuadrado, o sea, b vector al cuadrado es en realidad exactamente igual a considerar el módulo de b al cuadrado, ¿ya? La magia de elevar cosas al cuadrado, ¿ya? Así que vamos a utilizar esta distribución de probabilidad indistintamente para el caso del módulo y el caso de la velocidad al cuadrado, que son los dos casos que queríamos resolver, ¿ok? Ya. Y en realidad ahora les voy a dejar los resultados, ¿ya? Porque estas integrales, yo realmente la hice con tablas de integrales o con una calculadora paso a paso, ¿ya? Porque son integrales gaussianas y en realidad no sé si alguien sabe resolver gaussianas, integrales gaussianas, perdón, a mano, no sé, con algún método de resolución a mano. No conozco a nadie que hasta el día de hoy que sepa hacerlo. Probablemente Gauss podía, no sé, en realidad. Pero recuperamos ahora nuestra expresión para la cantidad promedio, ¿cierto?
una cierta cantidad. Tenemos acá la distribución de probabilidad. Acá tenemos la función a la cual le vamos a calcular el promedio, que coincide con el módulo, ¿cierto? Y tenemos acá el diferencial, obviamente porque tenemos que integrar. Ya. Ahora, insisto, esto lo pueden ingresar ustedes a una calculadora de integrales, ¿cierto? Lo que sí, si bien al final estas son constantes, esto es una constante, así que esta es la forma del integrando que tenemos que buscar, ¿cierto? Y en realidad también tiene una forma definida, yo no la recuerdo, la anoté simplemente en singular, si mal no recuerdo, no recuerdo si es Wolfram Alpha, pero ahí ustedes pueden encontrar directamente el resultado, ¿ya? Y da lo siguiente. Voy acá a descomponer el beta en el kt. Y el resultado al final del día es este, ¿ya? Y para b cuadrado, ¿cierto? Que coincide con esto, porque en realidad es exactamente lo mismo. Noten que las n se van porque arriba la distribución tiene una n. Ok. Ya, acá sí, edit también. Es de 0 a infinito, porque ahora estamos hablando del módulo. ¿Ya? Y los módulos jamás son negativos, son siempre positivos, ¿cierto? F de b, y acá tenemos que poner un b al cuadrado, ¿cierto? Porque la función ahora es b al cuadrado, ya no es b. Ok, esto nos da como resultado lo siguiente: 3kt sobre m. Esos son básicamente los dos resultados que queríamos encontrar. Ahora lo importante de acá es una conclusión súper fuerte. Y es que de acá podemos deducir que la energía cinética promedio de estas partículas es 3 medios de K por T. Eso tiene un nombre súper importante en física. Algunos le dicen el teorema de equipartición. Más formalmente se llama el teorema del virial. Y básicamente lo que hace es darnos una posible definición para la temperatura en función de un estadístico de la velocidad de las partículas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la temperatura como un indicador promedio de la energía interna de las partículas de un sistema, es precisamente porque ya se conocía este teorema del virial, ¿cierto? El teorema de la equipartición, y de acá se concluyó dicho postulado, ¿cierto? Entonces, lo que acabamos de hacer es básicamente redescubrir el postulado que nos dice que la temperatura claramente se puede considerar como un indicador de la energía interna que posee un determinado sistema, ¿ya? Al menos cuando hablamos de gases ideales, ¿ya? Este problema, recuerden, el enunciado hablaba de gases ideales, así que todo lo que se hizo acá es válido siempre para gases ideales. Ahora, por lo general, en Termo trabajamos con gases ideales, a no ser que ya nos presenten un gas real, ¿cierto? Un gas de Van der Waals o algún otro gas extraño que no siga la ley de estado de gases ideales como tal, sino que tiene pequeñas modificaciones, ¿cierto? Como la de Van der Waals, precisamente. Ya, esta era la cuarta pregunta, que insisto, no tenía pauta, por eso le quise dar un poco más de enfoque, principalmente porque no le tenía la pauta hecha. Así que queda el video y ya las siguientes preguntas que puedan aparecer tienen su respectiva pauta y está súper ordenadita, ¿ya? Así que no sé si se habrá sumado alguien mientras estábamos en esto. No creo, en realidad no. Así que, Diego, te pregunto Parece que no. derechamente si tienes alguna duda hasta el momento. Bueno, bastante corroso el tema de encontrar entonces la velocidad al final, ¿no? Claro. Veo que da muchas vueltas. Como que al principio yo ya había leído la pregunta Ujú, y traté como de ver cómo me la planteaba ujú. y
se me complicó bastante como encontrar una forma distinta de lo que no fuese utilizando como probabilidad y estadística, po. Claro, Entonces, sí. eso sí si lo veo si veo un problema así, te lo juro que se me va a complicar un poco con el tema. Ya, ya, súper. Entonces, sí, bueno, era precisamente lo que yo pensaba que iba a suceder. Que iban a haber como muchas integrales, muchas cosas así como raras y ya iba a ser así como, oh, ¿qué está pasando? Bien, pero ahora por eso insistí y como que al final dije así como, no, esto en realidad es como repetir la deducción de este resultado, ¿ya? En realidad este problema era como para reformular, ¿cierto? Este resultado del teorema del virial, ¿ya? Así que en sí es un problema muy general, así que algo así como netamente de este estilo, así como con tantas integrales y tantas cosas, no creo que aparezca en el examen, ¿ya? Ahora sí es posible que les aparezca, no sé, calcular al menos una vez una integral de este tipo, ¿ya? Así que igual, bueno, derechamente por eso puse este problema, porque había que integrar en de varias formas distintas, ¿cierto? Dependiendo del caso. Así que puede que les aparezca así alguna integral de este tipo en el examen o alguna distribución de probabilidad de este tipo, ¿cierto? Porque se vio energía cinética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora, Diego, un problema que yo revisaría de este estilo para el examen, en donde salen integrales de este tipo, pero en realidad es un poco menos engorroso porque no es la demostración de un teorema, ¿cierto? Esto en realidad al final queríamos llegar a este resultado interesante. Es un problema, lo voy a dejar anotado un poco más acá arriba. Ya, acá. Un problema análogo a esto que es súper interesante y que es una discusión que se hace mucho o que yo recuerdo que antes se hacía mucho en este curso es el tema de la efusión. Ya, de hecho, no sé si Felipe Barra o Marcel Clerc lo habrán visto en detalle en sus cátedras, pero un problema interesante y que por lo general, bueno, antes cuando existía la nube mechona, lo vi en varios controles o en varios exámenes, era el tema de la efusión de un gas, ¿ya? Que es básicamente algo muy parecido a lo que teníamos acá, a esta cajita con muchos gases, pero se le hace un hoyito, ¿ya? Se le hace un hoyito chiquitito en cualquier parte. Entonces las partículas del gas pueden escapar por acá, ¿ya? Entonces eso le va a realizar un par de cambios a las funciones de distribución de probabilidad, ¿cierto? Mm, y vamos a tener un gradiente al final, ¿cierto? Van a haber partículas que van a estar moviéndose saliendo de la caja, ¿cierto? O entrando también, porque si el hoyito está arriba, ¿cierto? Bien podrían salir o bien podrían entrar dependiendo de las diferencias de presiones, ¿cierto? Entre otros detalles, ¿ya? Así que, bueno, les presenté este problema precisamente porque fue de lo más general que pude encontrar de teoría cinética, pero si quieren particularizar un poco más y ponerse a prueba quizás, eh, buscar problemas o buscar más o menos cómo se resuelve un problema de fusión, yo cacho que sería súper útil de cara al examen, ¿ya? Y ya, entonces eso era P4. Ya, para ponerme muy latero y no estar mucho rato acá porque creo que ya van como 2 horas. eh, Voy a, o no sé, Diego, si quieres escoger tú alguno de los 3 problemas que quedan y le damos con el último y ya los otros, insisto, tienen pauta. No sé cuál, si tú, Eh, si viste el resto de los no sé, problemas. de los cuatro que tú elegiste aquí para poner aquí en la tutoría, Ujú. ya pasando el P4, ¿cuál de los otros tres crees que sea más probable que salga uno así como para muy parecido en el examen, así como para verlo rápidamente, así como para detallarlo de esos tres? Pucha, que yo creo ¿Cuál tiene más probabilidad, utilizando probabilidades, cuál tiene más probabilidad de que salga? claro. Uno así. Pucha, es que igual puse los 4 porque como que son equiprobables. Es ahí el detalle, pues, son equiprobables, Diego. Nah. No, pero mira, yo creo que hay más probabilidad, o sea, según yo, según como yo viví el ramo, igual lo di hace tiempo,
Yo diría que o P1 o P2, porque el P3 igual habla un poco sobre los puntos críticos y las ecuaciones de estado y cómo encontrar puntos críticos para transiciones de fase. Según una ecuación de estado, eh, pero puede que transiciones de fase la aborden eh, desde ecuaciones de estado o puede que la aborden también desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, que creo que en la tutoría 2, sí creo que en la tutoría 2 incluí uno o al menos se mencionaba en alguno de los problemas alguna transición de fase. ¿Ya? Entonces el P3 lo que es básicamente es presentar una ecuación de estado para un gas que no es un gas ideal, para complementar lo que vieron en el ramo probablemente la ecuación de Van der Waals, y cómo encontrar puntos críticos a partir de eso. La P2 es trabajar un poco más con esto del ensamble canónico, ¿cierto? Ver cómo manejar más o menos lo que es la constante de normalización Z que aparece en esta probabilidad para un microestado. Y la P1 trata un poco más específicamente sobre la entropía microcanónica. ¿Ya? Cuando decimos que la entropía en realidad se puede calcular como K por el logaritmo natural de este omega, me parece. Yo en realidad considero que sería súper bueno que presentáramos P1, Diego. No sé si te tinca. Más que nada porque habla sobre la entropía microcanónica y esta ecuación S es igual a K logaritmo natural de omega, que en realidad es, yo cacho que una de las ecuaciones más importantes del ramo, porque después ya ver como el canónico como tal, claro, sí es parte importante del ramo también, pero no es tan, es un poco más avanzado, eso es lo que tiene, entonces tampoco se ahonda mucho en él, ¿ya? En microcanónico sí se ahonda un poco más porque es un poco más simple. Entonces, no sé, lo dejo a tu sea, criterio. realmente, aquí viendo la P1 y la P2, la P1 y la P2 las veo más repasables, las que más necesitaría, bueno, por lo menos en mi caso, necesitaría más repasar que la P3, porque la P3 fue básicamente lo último que vimos y creo que eso lo tengo como más fresco. Claro, y son cálculos más Eh, directos igual, también. sí, entonces creo que la P3 la tengo más fresca para resolver y la Ok. P1 y P2 sí tendría que como que repasar porque eso fue una de las primeras materias y sí las tengo como que un poco llenas de polvo. Ya, bueno, te tinca que hacemos P1 entonces, como te decía yo, Sí, entropía P1. microcanónica es uno de los temas más Igual principales. después de esto voy a seguir viendo las tutorías, todas las vistas, porque este es el único ramo que me queda por pasar. Buena, súper, ya, pues entonces mucho ánimo, vamos, allá. Hagamos la Eso, así P1, que sí, P1. ya, buena, sí, pues yo de ahí subo entonces el video para que esté ahí el desarrollo de P4 y subo además la pauta para que esté también el desarrollo de todos los P. Entonces démosle a P1. Eh, ya, P1 entonces. Súper. Ya, acá vamos a seguir un poco con la discusión de ensambles, ¿ya? Entonces vamos a volver a imaginar que tenemos la repetición de este mismo experimento infinitas veces, ¿ya? Entonces cada vez que reproduzcamos este experimento vamos a poder obtener un resultado distinto, ¿ya? Precisamente porque existen muchos microestados posibles, pero no siempre se manifiestan como macroestados, ¿ya? Es decir, dependiendo del microestado que presenta un sistema, va a ser el macroestado que muestre, ¿ya? O el macroestado que nosotros veamos. Em, entonces acá, lo principal va a ser saber contar la cantidad de microestados que tenemos, ¿ya? Eso es una de las cosas importantes, así que por eso te dije principalmente que viéramos el P1, para cachar más o menos cómo contar la cantidad de microestados, ya que es algo muy importante y probablemente les aparezca algún conteo de microestados en el examen. ¿Ya? Ya. Entonces lo que el enunciado nos dice es que tenemos una cadena de polímeros. ¿Ya? Es decir, imaginemos que tenemos acá eh, ciertos sitios, ¿cierto? En donde se pueden ubicar determinadas moléculas o partículas, ¿cierto? Acá nos dicen que son polímeros, así que hablemos de polímeros, ¿cierto?
Tenemos N de estos sitios, ¿ya? N sitios o N lugares en donde se pueden ubicar estos polímeros, ¿ya? Ahora, supuestos importantes que vamos a rescatar del ramo de prueba y esta o de cositas que hayamos visto antes. En primer lugar, vamos a asumir independencia de cada polímero, ¿ya? Es decir, podemos imaginar, para simplificarnos las cosas, que nosotros podemos ser quienes vamos a ordenar estos polímeros, ¿ya? Y los vamos a ordenar cada vez de forma distinta. Entonces imaginemos que tenemos, no sé, una gran bolsa con polímeros y los vamos sacando de a uno. Y ponemos, no sé, en el primer sitio ponemos un polímero. En el segundo ponemos otro, o en el tercero, no, en realidad no quiero poner un polímero, así que me lo voy a saltar y pongo uno en el cuarto, ¿ya? Entonces, todas las formas distintas en las que podamos ordenar estos polímeros van a ser nuestros microestados distintos, ¿ya? Entonces, eso supuesto es importante porque eso nos dice que en el primer espacio vamos a poder poner dos tipos de polímeros distintos, ¿cierto? Que son los que nos presenta el enunciado. El enunciado nos dice que podemos tener un tipo de polímero, que es un polímero que tiene energía de ligazón igual a cero, ¿ya? La letra H sub B, en realidad, claro, pensé en cambiarle la notación después y ponerle un, no sé, E sub B para que se cachara mejor que era energía, pero el H sub B son energía, ¿ya? Y en particular tiene esa letra distinta y el sub B, porque es como, hay un nombre en inglés que empieza con H, no recuerdo cuál era, y la B de abajo es por bending, que es como de ligazón, ¿ya? Pero es como se comunican entre ellos los polímeros o internamente y qué tan ligados están, ¿ya? A eso se refiere finalmente. Entonces podemos tener un polímero con energía de ligazón nula, ¿cierto? Con energía cero, o podemos tener un polímero con energía de ligazón igual a epsilon, ¿cierto? Esos son los dos estados posibles que nos presenta el enunciado, ¿ya? Entonces, podemos tener HB igual a cero o a epsilon, ¿cierto? Esos son los dos tipos de polímeros que podemos poner en el primer sitio. En el segundo también, ¿cierto? Porque ya dijimos que son independientes. Entonces, da igual la elección que hayamos hecho para el primer polímero, el segundo polímero lo vamos a poder poner el tipo de polímero que queramos, ¿sí? Entonces, en el segundo sitio también podemos tener un polímero con energía cero o uno con energía epsilon, y así para todos los sitios, ¿ya? Se repite en todos los sitios. Ahora, un detalle importante es que el enunciado nos dice que la energía de ligazón cero existe en una forma posible, ¿cierto? Mientras que el estado de ligazón con energía epsilon puede existir en dos formas posibles, ¿ya? ¿Por qué en dos formas posibles? Porque nos decían que este polímero era el que estaba doblado, creo. Y entonces se podía doblar o a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Entonces, existen dos formas distintas en las que el polímero tiene la misma energía, ¿ya? Entonces, fíjense, o fíjate, Diego, tú que estás acá ahora, que ahí se hace la conexión entre microestado y macroestado, ¿ya? Entonces, dos microestados distintos, uno que está doblado hacia la izquierda y otro que está doblado a la derecha, generan el mismo macroestado, que es un macroestado de un polímero con energía observable igual a epsilon, ¿ya? Ahora, esto lo podemos identificar como el factor G que yo les puse mucho, mucho, mucho más arriba. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Acá. Al calcular la normalización paracanónica, aparece acá este valor G, ¿ya? Ahora voy a explicar qué es ese G. Ese G se suele llamar degeneración del microestado, ¿ya? Y es la cantidad de veces
o la cantidad de microestados que generan dicho mismo macroestado. ¿Ya? Entonces acá la degeneración del estado de energía cero es 1, porque hay una forma posible de que exista un polímero con energía cero. ¿Ya? Y para epsilon, la degeneración es igual a 2, ¿cierto? Porque existen 2 microestados posibles para la misma energía macroscópica epsilon. ¿Ya? Ahora, veamos cómo agregar esto a la resolución del enunciado, ¿cierto? Ahora, el enunciado tiene algo súper particular, y es que nos dicen, considere que nuestro sistema, el sistema que estamos estudiando, ¿cierto? Tiene la energía fija, la energía total fija, ¿ya? Entonces, la energía total de toda esta cadena de polímeros nos dice el enunciado que queremos que sea un determinado número entero m por la energía de uno de los polímeros doblados, que es epsilon, ¿cierto? Ya. Ahora, acá empieza ahora ya lo interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque démonos cuenta que para formar este macroestado de energía total igual a m por epsilon, en realidad nos interesa simplemente los polímeros que tengan energía epsilon, ¿cierto? Porque los polímeros que tienen energía cero nos suman precisamente cero a la energía total. Así que nos da lo mismo la cantidad de polímeros con energía nula que tengamos, porque no nos van a afectar nuestra energía final total al final. Valga la redundancia. Ya. Entonces, tenemos que preocuparnos acá de cómo ordenar esta cadena de polímeros para que presenten este macroestado de energía total m epsilon. ¿Ya? Como ya dije, los polímeros con energía cero no nos van a importar, entonces vamos a tener que preocuparnos de cómo ordenar m polímeros con energía epsilon de entre n sitios. ¿Ya? Es decir, tenemos que responder a la pregunta ¿cómo ordenar m pelotitas en n sitios? ¿Ya? Lo quería plantear más que nada como una pregunta así como de combinatoria, así como estilo PSU. Pero no sé si se cachó tanto. ¿Ya? Volvamos al ejemplo de que tenemos una bolsita acá al lado y podemos ir sacando polímeros e ir poniéndolos de a uno en cada sitio. ¿Ya? Pero eso imaginemos que la cadena va a ser algo más o menos así. Donde las paredes o las líneas en realidad están separando cada sitio. Esto es un sitio, esto es otro sitio, etcétera. Así, ¿ya? Ahora, como dije, nos vamos a interesar principalmente en los polímeros con energía epsilon, porque los polímeros con energía cero en realidad aportan nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos polímeros con energía epsilon puedo poner en el primer bloque? Puedo poner n polímeros, ¿cierto? Porque asumo que acá en mi bolsita, ¿cierto? Tengo la cantidad total de polímeros que vamos a utilizar, o la cantidad total de sitios que queremos llenar. Y puedo poner bien aquí un polímero con energía cero o con energía epsilon, pero nos vamos a preocupar principalmente con los con energía epsilon, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces imaginemos que tenemos acá en realidad n polímeros grandes, ¿ya? O si tenemos menos en realidad da lo mismo, pero imaginemos que tenemos la cantidad total al comienzo, ¿ya? Entonces en el primero puedo poner n, ¿cierto? Y al poner n me refiero a que cuando yo vaya a sacar uno, puedo sacar cualquiera de los n que tengo. Pero cuando saqué el primero, ya saqué uno, ¿cierto? Entonces después, en el segundo lugar, puedo poner n-1, porque ya puse uno acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos llevo puestos acá? Llevo 2. Entonces, en el siguiente voy a poder poner n-2 polímeros, ¿cierto? Entonces, al final del día, la forma distinta en que tengo de poner polímeros acá
es n factorial, ¿cierto? Porque esto va a ser n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, ¿cierto? Y se multiplican precisamente por la independencia de sucesos. Ya cuando tenemos que ocurre el suceso A y el suceso B, para obtener la probabilidad de que ocurran conjuntamente, uno lo que hace es multiplicar sus probabilidades, ¿ya? Es decir, multiplicar f de A por f de B. ¿Ya? Entonces acá estamos multiplicando la probabilidad o la cantidad de formas posibles que tenemos de ordenar el primer polímero, después de ordenar el segundo, sitios y llenarlos con polímeros. Ahí. Entonces, y los vamos considerando que los vamos ordenando de a uno, ¿cierto? Entonces de ahí sacamos el n factorial, ¿ya? Ahora, hay un detalle. Imaginemos que los polímeros con energía no nula son rojos. Son rojos. Y los negros son con energía cero. ¿Ya? Y consideremos estas dos formas de ordenarlas posibles, ¿ya? Ahora, consideremos que este polímero no es igual a este polímero. O sea, en realidad no tenemos manera de distinguirlos, pero los sitios sí, ¿ya? Los sitios sí son distinguibles. Los polímeros entre ellos, los polímeros con misma energía no son distinguibles entre sí, ¿ya? Porque tienen la misma energía, entonces cuando yo los observe con mi ojo desnudo, no voy a poder identificar un polímero de otro si tienen la misma energía, porque en realidad son muy pequeños y no los voy a poder diferenciar, ¿ya? Pero sí puedo diferenciar el primer sitio de la cadena con el tercer sitio de la cadena, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el primer sitio de la cadena tiene solamente un polímero a su lado derecho, por ejemplo, y al lado izquierdo no tiene nada. En cambio, el tercer sitio de la cadena tiene polímeros a los dos lados. Entonces sí podemos distinguir uno de otro. Y también varía la cantidad de polímeros que tengo al lado dependiendo de en qué lugar de la cadena me ubique, ¿ya? Así que los sitios sí son distinguibles. Los polímeros entre ellos con misma energía no. ¿Ya? Entonces, ojo acá que tenemos mismo tipo de polímeros en distintos sitios. ¿Ya? Entonces, a priori, si miramos estos dos ensambles, ¿cierto? Estas dos formas posibles de macroestados, vemos que son equivalentes, ¿cierto? En realidad no podemos distinguir el uno del otro, a pesar de que, no sé, pues, los polímeros que pusimos no sean exactamente iguales ni sean exactamente los mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Descontar todas estas repeticiones, descontar todas las formas de ordenamiento que se puedan repetir en mi conteo, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Dividimos por los factoriales de las cantidades que nos están quedando, ¿ya? Ahora me voy a pasar a la notación combinatorial para hacerlo un poco más digerible, ¿ya? Al final del día, esto de acá se puede escribir como n sobre m, ¿ya? En donde esto es una combinación, ¿ya? Es decir, tenemos acá arriba el n factorial, acá abajo tenemos un m factorial y acá tenemos un n menos m factorial. Ya, les acabo de mencionar que los sitios sí son distinguibles entre ellos, los polímeros no, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que tenemos n factorial formas distintas de ordenar todos los polímeros, porque son n sitios, ¿ya? Pero a eso tenemos que descontarles las repeticiones de poder, no sé, intercambiar, por ejemplo acá, si yo intercambio este polímero rojo con este de al lado, o este mismo con este otro de al lado, el ensamble sigue viéndose exactamente igual, ¿cierto? Porque entre polímeros rojos da igual, no podemos distinguirlos, ¿cierto? Pero sí podemos distinguir los sitios. Entonces, tenemos que descontar la cantidad de polímeros con energía epsilon que puedo intercambiar entre sí sin cambiar cómo se ve el macroestado al final. Y tengo que además descontar las formas distintas en las que se pueden repetir la ubicación de los polímeros con energía cero, porque si intercambio este polímero con este otro, el macroestado sigue viéndose exactamente igual, ¿ya? Entonces lo que hace acá
este término es descontarnos el exceso de conteo que teníamos por contar estos intercambios entre polímeros rojos entre sí, y el n-m, que es intercambiar los polímeros negros entre sí, que son los con energía cero. ¿Ya? Y recuerden que tenemos n sitios totales y queremos ordenar m polímeros con energía epsilon. Entonces, obviamente, necesitamos tener n-m polímeros con energía cero, ¿cierto? Porque son lo que nos queda para completar la cadena. ¿Ya? Entonces, tenemos toda esta cantidad de microestados distintos. ¿Ya? Ahora, hay otro detalle. Que cada uno de los polímeros rojos se puede ordenar de dos formas distintas. Oh, geez. Entonces, acá este polímero con energía epsilon lo puedo ordenar de dos formas. Este que tiene energía epsilon también lo puedo ordenar de dos formas. El siguiente también de dos formas y el siguiente también, ¿cierto? Porque en realidad nos estamos preocupando de los polímeros con energía no nula, ¿cierto? Recuerden eso, porque los con energía nula no afectan nuestra energía total final. ¿Ya? Entonces, análogo a como lo hicimos previamente, que dijimos que las probabilidades de dos sucesos independientes son la multiplicación de ellos, y ordenar el primer polímero es independiente de ordenar el segundo, vamos a tener que multiplicar todas estas dos formas distintas entre ellas de poder ordenarse, ¿cierto? En particular, cada polímero con energía epsilon me va a arrojar un 2, ¿cierto? Que va a estar multiplicando al siguiente 2 del siguiente polímero. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos polímeros con energía epsilon tenemos? Tenemos m polímeros de dicho tipo, y cada uno puede existir en dos formas distintas. Así que, bueno, y acá voy a anotar el resultado en realidad de la cantidad de microestados totales. Vamos a tener que la cantidad de microestados totales, que es esta letra, es igual a la combinatoria, que son estos factoriales de acá arriba, por 2 elevado a m, ¿cierto? Porque este 2 elevado a m simplemente es igual a 2 por 2 por 2 por 2, repetido m veces. ¿Ya? Y esto responde a la pregunta A, creo, que era encontrar como la cantidad de microestados posibles. La respuesta es esta. ¿Ya? Esta es nuestra... se llama de distintos nombres según en lo que se esté trabajando. Hay gente que le llama el volumen del espacio de fase, hay gente que le llama la cantidad de microestados, hay gente que le llama el volumen de microestados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es básicamente la cantidad de microestados posibles que nos entregan el mismo macroestado. ¿Ya? Entonces, cuando nos enfrentemos a ensambles microcanónicos, problemas de entropía microcanónica, la energía siempre va a estar fija. ¿Ya? Entonces vamos a tener que siempre contar la cantidad de formas distintas en las cuales yo puedo ordenar mis microestados para que revelen finalmente el mismo macroestado. O sea, el macroestado fijo que me pide el enunciado, ¿cierto? Que en este caso era que E fuera igual a M por epsilon. ¿Ya? Súper. Entonces, eso completaría más o menos lo que era la parte A, creo. Luego en la parte B, si no me equivoco, pedían la entropía microcanónica, ¿cierto? La entropía microcanónica es K por el logaritmo natural de omega, ¿cierto? Donde este K es el K de Boltzmann. A mí en realidad no me gusta ponerle la B abajo porque siento que es una pérdida de tiempo, así que lo voy a anotar como K, ¿no? Ya, entonces necesitamos el logaritmo natural. Necesitamos el logaritmo natural de este volumen de microestados, ¿cierto? Que es lo que calculamos arriba. Para hacer esto tenemos que introducir una expresión súper útil, ¿ya? Que se llama aproximación de Stirling. ¿Ya? La aproximación de Stirling lo que nos dice es, bueno, tiene una forma más elegante para el factorial en sí, pero como en mecánica estadística y en termodinámica en general se ha trabajado tanto con el logaritmo natural del factorial, hay una expresión también derechamente para el logaritmo natural de un factorial cuando n es muy, muy grande. ¿Ya? Esta aproximación es siempre válida cuando
cuando este n mayúscula es muy, muy grande, ¿ya? No el n factorial, el n mayúscula como tal, ¿ya? N mayor, mayor. Y nos dice básicamente que el logaritmo natural de un número factorial muy grande es aproximadamente el número por el logaritmo natural del número menos el número. ¿Ya? Y esta va a ser la aproximación que vamos a usar para calcular el S microcanónico, ¿cierto? Que va a incluir este logaritmo natural de omega. Y el logaritmo natural de omega contiene, obviamente, logaritmos naturales de números factoriales, ¿ya? Es decir, usemos la aproximación de Stirling inmediatamente para calcular S, ¿ya? Voy a poner S micro partido en K, porque eso es igual al logaritmo natural de omega, ¿cierto? Si pasamos el K ahí para abajo dividiendo. Nos queda esto, y de esta manera podemos aproximar al tiro esto, ¿cierto? O sea, no, en realidad no. Lo voy a anotar primero y después lo voy a aproximar mejor, ¿ya? Recordemos que esto era n factorial por 2 a la m partido en m factorial n menos m factorial, ¿ya? Y esto sí, aproximémoslo. Recordemos que la multiplicación de logaritmos son sumas y las divisiones de logaritmos son restas entre logaritmos, ¿ya? Así que acá nos van a quedar los siguientes. Logaritmo natural de n factorial, y acá voy a poner la igualdad de nuevo porque todavía no hago la aproximación, más el logaritmo natural de 2 elevado a m, menos el logaritmo natural de m factorial, menos el logaritmo natural de n menos m factorial. ¿Ya? Y acá vamos a hacerle la aproximación a este y este. A este no, porque este no es un factorial, ¿cierto? Ya. Así que acá ahora sí se viene finalmente la aproximación. Tenemos un logaritmo natural de n factorial, así que eso sería n logaritmo natural de n menos n. Más, acá voy a sacar el exponente m, ¿cierto? Para afuera. Queda multiplicando, ¿cierto? Por las reglas de los logaritmos. Y acá tenemos menos logaritmo natural de m factorial. Entonces acá tenemos que poner m logaritmo natural de m. Acá nos quedaba un menos en la aproximación, pero como hay un menos afuera nos va a quedar un más m. Y acá lo mismo, menos n menos m, ¿cierto? El número multiplicado por el logaritmo natural del número, menos, pero como hay un menos afuera nos queda un más n menos m. Súper. Acá nos podemos pitear un par de cositas, ¿cierto? Tenemos acá un n sumando y acá un n restando. Acá tenemos un m sumando, acá un m... Chuta. Acá un m restando. Ya. Y acá en realidad, en la pauta puse bien detallado cómo hice este cambio, porque necesito que esto se vea de una forma un poco más bonita, ¿ya? Así que ahora, para agilizar un poco el video más que nada, porque sí, igual ya, ya, más o menos tarde. Yo creo que mi tablet es más la hora, ¿o no? Ah, no, está bien, ya, no, ya. Pero vamos para las 2 horas, así que igual es bastante como verse un video de 2 horas. ¿Ya? Así que voy a anotar la expresión. Ustedes después lo pueden corroborar o en la pauta o si quieren lo pueden matricar ustedes mismos y corroborar. Que les dé lo mismo que a mí, ¿cierto? Lo que hice yo fue factorizar por n mayúscula y realizar varios ni quita ni pones por ahí para poder factorizar por n, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá, para poder factorizar por n, tengo que dividir esto por n y multiplicarlo por n, ¿cierto? Entonces, así al factorizar por n me queda m partido en n adentro, ¿cierto? Y un n afuera. ¿Ya? A esos ni quitan ni pones me refiero. Pero eso lo pueden ver detalladamente en la pauta, o insisto, lo pueden desarrollar ustedes y ver que es válido. ¿Ya? Entonces, lo que hice acá fue simplemente un reordenamiento, factorizar, ¿cierto? Y dejar cosas, algunas cosas juntas y otras separadas, porque nos va a ayudar más tarde. ¿Ya? Insisto, esto es simplemente reordenar la expresión anterior. De una forma súper conveniente, sí. Pero en realidad tampoco era tan necesario ordenarla, ¿ya? Porque después vamos a derivar esto. Pero a veces derivar una expresión u otra, aunque sean la misma, es más fácil, ¿cierto?
por ejemplo, las personas que un cuadrado de binomio lo derivan como si fuera x al cuadrado, y también están las personas que desarrollan primero el cuadrado y después lo derivan. Pero en fin, diferencias, desarrollos que son elecciones personales al final del día, lo que le cueste menos a uno. ¿Ya? Ahora, voy a usar otro detalle para reescribir esto, y es que sabemos que E está fijo, la energía total está fija y es igual a M por epsilon. Entonces, pues nosotros queremos tener este volumen y la entropía en particular como función de la energía y del número de partículas. ¿Ya? Y acá lo tenemos en función del número de partículas y del número de polímeros con energía no nula. Así que despejamos de acá M, ¿cierto? En función de E, que es simplemente esto, ¿cierto? Simplemente despejar a partir de esa constricción, de esa imposición. Entonces ahora reemplacemos M por esta expresión acá, ¿cierto? Es más, voy a pasar al tiro inmediatamente la K para el otro lado, para que nos quede acá al tiro la entropía, ¿cierto? Y yo había factorizado por el N, ¿cierto? Y ahora en realidad el único cambio que sufre acá es que todas las M's que aparecían son en realidad E partido en epsilon, ¿cierto? Entonces nos queda algo más o menos así. Menos 1 menos E partido en N. Voy a crear logaritmo de lo mismo. Bien. Súper. Insisto, hice la aproximación de Stirling y después no hice nada. Simplemente reescribí lo mismo que tenía de formas distintas. ¿Ya? Súper. Y esta es nuestra entropía microcanónica, ¿ya? Que es probable que les toque calcular en el examen una entropía de este tipo y hacer la aproximación de Stirling. ¿Ya? O sea, yo recuerdo que al menos en mi examen sí me apareció algo así, ¿ya? Porque era, claro, como la materia como del final del curso. ¿Ya? No, creo que la letra A era encontrar la entropía. Ya, sí, pero vamos a responder todas las partes enunciadas igual. No me acuerdo cuál era la parte A, la parte B o la parte C, pero lo vamos a Sí, de hacer. hecho te iba a decir, pero luego da lo mismo. Era como lo Sí, mismo, así pues que igual lo estamos haciendo. preferí no decir nada nomás, si es igual, si es lo mismo. Claro. Ya, súper. Entonces, ahora recién empieza la parte B. Pero, insisto, da igual. Ya, ahora, en la parte B lo que nos pedían era, si no me equivoco, encontrar la energía. Sí, encontrar la energía en función de la temperatura y posteriormente calcular la capacidad calórica a número de partículas constantes. ¿Ya? Súper. Entonces ya acá, de ahora en adelante, el problema es netamente algebraico, ¿ya? Es decir, para encontrar la energía en función de la temperatura, vamos a encontrar primero la temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos, el color, sabemos que, y esto lo aprendimos cuando vimos primera ley y otras cositas, ¿cierto? De hecho, creo que subí una cápsula de contenido respecto a esto. Y en las tutorías pasadas probablemente también hay un ejercicio similar de buscar relaciones de este tipo. ¿Ya? Pero podemos encontrar, ¿cierto? Para sistemas donde la energía está fija, que la temperatura se puede calcular de esta manera. ¿Ya? Es decir, derivamos parcialmente la entropía respecto a la energía, asumiendo que la temperatura y el número de partículas, perdón, es una constante. ¿Ya? Entonces, por eso me di todas esas vueltas como para expresar la entropía en función de E, por ejemplo, y no de M. Aunque en realidad, si lo hubiésemos querido dejar en función de M, acá podríamos haber hecho algo así como
dm a de y acá un ds a dm, ¿cierto? Entonces como n y esto es una multiplicación. Y haberlo dejado todo en función de m, ¿ya? Pero yo me ahorré ese paso y lo puse al tiro en función de m, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran en realidad para calcular sus cosillas. Jiji. ¿Ya? Entonces, al derivar, insisto, esto está en la pauta y no me quiero demorar mucho rato más porque igual para no cansarles tanto a los que vean la grabación y a Diego que está aquí en vivo en directo. Así que si uno deriva, obtiene finalmente esto. ¿Ya? Ahí los logaritmos que tengan a la energía dentro, ¿cierto? Y fuera multiplicando, tienen que hacer regla del producto. En fin. Cálculos varios. ¿Ya? Y ahora, fíjense que podemos restar este término de acá adentro. Y nos quedaría que es igual a esto, ¿cierto? Y fíjense que entonces podemos dividir este logaritmo en dos logaritmos, ¿cierto? El logaritmo natural positivo de este término menos el logaritmo natural de este término. Y acá los podemos separar inmediatamente en menos logaritmo natural de e más el logaritmo natural de n partido en epsilon, ¿cierto? Pero eso es porque hay un menos ahí afuera, simplemente. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí se nos va el logaritmo natural de n por epsilon, ¿ya? Porque queda uno positivo y otro negativo, ¿ya? Eso está más detallado en la pauta, así que voy a anotar acá el resultado simplemente. Nos queda al final del día piteándonos ese resultado y volviendo a reescribir las cosas de una forma más bonita. Queda... Llegamos a este resultado, ¿ya? Para la temperatura. ¿Ok? Y el siguiente paso es simplemente despejar la energía. Fíjense que si pasamos este K dividiendo a este otro lado donde está simplemente 1 partido en la temperatura, nos queda que beta, y voy a pasar al tiro este epsilon también multiplicando de ese lado. Nos va a quedar que esto es igual a todo este cosito que tenemos acá. ¿Cierto? Y en realidad esos dos logaritmos los podemos mezclar en un solo logaritmo, porque es la suma de dos logaritmos, así que es en realidad la multiplicación de estas cositas. ¿Cierto? Y ya, voy a reordenarlo una vez más. Quería, logaritmo de, recuerden que lo que queremos despejar es al final la energía. Lo voy a ordenar de esta forma. Beta epsilon menos el logaritmo de 2. Sí, súper. ¿Ya? Y a esto le vamos a tomar la exponencial. Y vamos a llegar al siguiente resultado. Lo voy a dar inmediatamente, insisto, para agilizar un poco esto. El resultado al final del día de despejar la energía es 2 veces n por epsilon partido en e beta epsilon más 2. ¿Ya? Insisto, yo igual siempre como que intento dejar los resultados súper bonitos. Así que si llegan a algo distinto, corroboren que al desarrollar un poco la expresión lleguen a esta misma expresión. ¿Ya? O quizás puede que lleguen a esta misma expresión al tiro o no, pero revisen que sean equivalentes al final. Eso es lo importante. ¿Ya? Ya. Y ahora tenemos que calcular la capacidad calorífica a número de partículas constante. Esto de acá, ¿cierto? Y eso se definía, ¿cierto? Las capacidades caloríficas se definían como dE a dt, y acá la variable constante que dejamos acá, ¿cierto? En este caso es n, ¿cierto? Pero si fuese el volumen, ¿cierto? La capacidad calorífica a volumen constante o a presión constante, tendríamos que poner aquí dicha letra y dejarla constante, ¿cierto? No es más que eso. Ya. Entonces tenemos que derivar acá esta cosa en función de la temperatura, ¿cierto? Acá yo la tengo en función de beta, sí. La temperatura está dentro de beta. De hecho, acá esto es una función de n y beta finalmente. No aparece la temperatura implícitamente.
Entonces lo que podemos hacer acá era lo que yo les decía delante, de hacer un cambio de variables. Como acá estoy derivando con respecto a la temperatura, acá me debería aparecer una d beta ADT por DE AD beta, ¿cierto? Y así se mantiene igual. Acá el N, ya. Y como beta es igual a 1 partido en KT, uno puede calcular fácilmente esto, ¿ya? Y eso es finalmente igual a menos 1 sobre KT al cuadrado por DE AD beta a N constante. ¿Ya? Ya. Entonces derivemos esto. Tengo que el primer término era eso. Y la segunda derivada nos va a dar lo siguiente. Lo voy a hacer en orden. Tenemos una constante, ¿cierto? Que sale y que no se deriva. Como tenemos el beta abajo en el denominador, vamos a derivar todo el término de abajo, nos va a salir un menos 1. Y todo el término de abajo nos va a quedar con un menos 2 después de derivarlo. Así que acá nos va a quedar el mismo término, pero al cuadrado, ¿cierto? Y está la menos 2, o sea, decía que estaba la menos 2 porque lo estaba pensando como un numerador, ¿cierto? Pero le quité el menos y lo puse en el denominador simplemente. ¿Ya? Eso derivar. Y acá nos va a aparecer un epsilon de derivar finalmente la exponencial, ¿cierto? Entonces ahora fíjense que puedo hacer otro ni quita ni pone, poner un k acá y este k dejarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto me quedaría como un beta al cuadrado, ¿cierto? Ahora, estos menos se van, así que nos queda al final del día que la capacidad calorífica a número de partículas constantes es algo así como 2n por k por beta epsilon al cuadrado por e a la beta epsilon partido en 2 más e a la beta epsilon al cuadrado. ¿Y eso es? Sí, eso es. Súper, esta es nuestra capacidad calórica a número de partículas constante. ¿Ya? Recuerdan que las capacidades calóricas se calculan así. ¿Ya? Esta es como su forma, o si usan la energía interna, eso es una U, ¿cierto? Y acá tienen que poner la cosa constante, que sea que vaya acá, ¿cierto? Como para la vida. Y hay expresiones en función con la entalpía también, si no me equivoco, que creo que son como de H a ADT también, si no me equivoco. ¿Ya? Pero eso revísenlo en la bibliografía mejor porque puede que me esté equivocando, pero hay una forma de calcular las capacidades con la energía interna o con la entalpía. ¿Ya? Usualmente se le denota con la letra H a la entalpía. ¿Ya? Ahora rápidamente concluyamos el problema con lo último que nos pedían. En la letra C decía que verificáramos el comportamiento para cuando las temperaturas son muy pequeñas y cuando las temperaturas son muy altas, ¿cierto? Cuando T tiende a cero y cuando T tiende a infinito, ¿cierto? Y que analicemos el comportamiento de la energía en particular, ¿ya? Entonces, si tenemos una cadena de polímeros, ¿cierto? Con polímeros que pueden estar doblados o polímeros que pueden estar cerrados, ¿cierto? Y los doblados pueden estar a la izquierda o a la derecha. Si tenemos una especie de este polímero a temperaturas muy, muy bajas tendiendo a cero, vamos a ver que la energía va a tener cierto comportamiento y si las temperaturas son muy altas, este polímero se va a comportar de forma distinta, ¿ya? Y eso lo vamos a asociar a principalmente condiciones energéticas, ¿ya? Veamos qué pasa para cada caso. El caso T tendiendo a cero es equivalente al caso beta tendiendo a infinito, ¿cierto? Porque beta es igual a 1 partido en KT. Y el caso T tendiendo a infinito es equivalente a todo lo contrario, beta tendiendo a cero, ¿ya? El enunciado nos pedía calcular esto, pero como yo estoy trabajando con beta, voy a usar las condiciones que están al lado, ¿ya? Lo mismo. Entonces, lo que queremos es analizar voy a puesto el infinito primero.
analizar este comportamiento, vamos a la energía. ¿Dónde estaba nuestro resultado de energía? Acá. Y ahora, ¿qué pasa si beta tiende a infinito? El número de abajo se vuelve muy, 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 muy grande, ¿cierto? Porque el 2 que está sumando al lado en realidad, no, si la exponencial es muy grande, ese 2 no, esté o no esté ahí, la exponencial va a seguir siendo grande igual, ¿ya? Así que podemos decir que este límite tiende a cero, ¿cierto? Cuando beta tiende a infinito, porque el denominador es muy, muy grande comparado con el numerador, que es una constante. Independiente de que n sea muy, muy grande, la exponencial crece mucho más rápido que una constante al tender a infinito, ¿ya? Así que nuestra primera energía, cuando la temperatura es muy chiquitita, la energía va a tender a cero, ¿ya? Por otro lado, cuando la temperatura, perdón, son muy grandes, cuando t tiende a infinito, es decir, beta tiende a cero, vamos a tener que resolver el límite de beta tendiendo a cero, ¿cierto? Si beta vale cero en este resultado, toda la exponencial vale 1, ¿cierto? Así que en realidad toda esta energía vale 2n por epsilon dividido en 1 más 2, que es 3. Es decir, la energía cuando las temperaturas son muy altas valen 2 tercios de n epsilon, ¿ya? Conclusiones importantes de acá. Cuando las temperaturas son muy bajas, los sistemas por lo general intentan adoptar los estados con menor energía posible, ¿ya? En este caso, como los polímeros de energía eh, no nula, em, son los únicos que pueden aportar la energía total, vemos que cuando la temperatura es muy, muy chiquitita, la cadena no admite polímeros doblados, no admite polímeros con energías distintas a cero. La energía es cero, ¿cierto? Es decir, todos los polímeros son cerrados eh, y no hay ninguno doblado al final del día, ¿cierto? Y por otro lado, vemos que cuando las temperaturas son muy altas, la cadena sí permite que existan polímeros con energía epsilon, ¿ya? Y en particular existe una cantidad total de estos polímeros em, que es, cierto, aproximadamente 2 tercios de n, ¿cierto? Recordemos que E era igual a m por epsilon, ¿ya? Entonces vemos que necesitamos que este polímero solamente va a poder existir de maneras interesantes, ¿cierto? Que no sean puros enlaces cerrados, va a poder existir para temperaturas distintas a cero, ¿ya? Y que no se acerquen tanto a cero, ¿ya? Y a medida que se van acercando a una temperatura muy, 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 muy grande con respecto a nuestros estándares, como seres humanos, como científicos, etc., vamos a ver que cada vez más la cantidad de polímeros con enlaces abiertos se aproxima a esta cantidad de 2 tercios de la cantidad total de sitios que tiene la cadena. ¿Ok? Y eso era P1. ¿Ya? La parte importante yo creo que son, recordar cómo calcular las temperaturas, ¿cierto? Las capacidades caloríficas, que eso era como de principio del ramo. La entropía microcanónica, ¿cierto? La aproximación de Stirling. Cosas súper importantes. Entonces eso, pues, Diego, no sé si tienes alguna pregunta de este problema con respecto a lo que vimos en este problema. Y ir cerrando. Preguntas, no, pero sí te puedo decir que me aclaraste la vida con esto porque se me había olvidado completamente. Ahora me acabo de acordar contigo cómo era, decían estas cosas, porque te lo juro que lo había olvidado por completo. Pero ya Bueno. está súper, súper recordado. Ya me acordé cómo sacar el tema de. Te lo juro que se me había olvidado ya lo de la cantidad de microestados, que se me había olvidado cómo hacerlo. Y era con lo de factorial, ahí fue como, oh, ¿verdad? Lo de factorial. Se me había olvidado. Súper buena, ¿viste? Yo te dije, ¿no? La P1 iba a ser muy útil precisamente por eso. Y yo creo que en el examen debería aparecer algún conteo de microestados. Precisamente porque el examen. Así que buena, bacán, pues, excelente que te haya servido. Y ya. Y eso, pues dejemos hasta acá dejemos hasta acá el video, ¿cierto? Voy a dejar de grabar, así que por ahí, si te queda alguna duda también me la puedes hacer. Pero el video va a estar hasta acá, así que
Pucha, agradecerte tu presencia, ¿cierto? Y a quienes vean después la grabación también. Los dejo y las dejo, ¿cierto? Invitados, invitadas al canal de Discord de los talleres de los dos relojes. Ahí se hacen tutorías, trabajos dirigidos, ¿cierto? Estamos haciendo ahora nuevas actividades de reforzamiento para los exámenes. Estamos viendo cómo nos va con ese nuevo formato de actividades. Están las redes sociales, ¿cierto? La comunidad de curso. Únanse, tenemos muchas actividades para eh, todos y todas ustedes, para que pasen bien sus ratos, ¿cierto? Así que eso, que estén bien. Chao.